Bienvenidos a Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del pastor Obed Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos a un episodio más de Living Room. Un gusto que nos estés escuchando o que nos estés viendo en cualquier plataforma, alguna plataforma favorita. Pastor, como siempre, me acompaña el pastor Obed Morales. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, contento siempre de estar grabando estos temas que nos interesan mucho, nos gustan mucho. Casi no decimos esto, pero queremos también que las personas que están escuchando esto en Spotify y lo ven en YouTube, que porfa, que le den allá el like. Casi no decimos. A la campanita, ¿no? Ándale a la campanilla, porque... A la campanita. Que está por ahí, por algún lado de que allá le abajo. dé la campanita acá, por por algún favor. lado. Bueno, el asunto es porque no tanto por el programa, sino se genera un contenido cristiano y los contenidos que son así, pues se van sugiriendo más, ¿no? Y creo que eso es bueno. Sí. Y para que nos paguen. Ándale, para que empecemos a monetizar. Porque, no es cierto. La verdad es que nos da gusto que escuchen estos programas y sobre todo nos da gusto prepararlos. Sí, y hoy tenemos un invitadazo ya empezamos a tener invitados internacionales. ¿Cómo la ves? Pues ya era hora. Ya era hora. Gracias a la monetización, Así es. ya pudimos pagar un buen... No es cierto. Hoy nos acompaña el pastor Pedro Pollorena. ¿Cómo estás, mi estimado? Bien, bien. Gracias por la invitación. Perfecto. Contento de estar acá Welcome. por la blanca ciudad de Mérida. Calurosa y blanca. Calurosa y blanca, sí. Así es. Hoy, pues, te quisimos invitar porque estamos dando seguimiento a lo que en el episodio anterior, si pudieron haber escuchado o visto el episodio, estábamos hablando de la labor que es del padre y también la labor de la iglesia en la crianza de los chavos y de los hijos. Pero antes de empezar a meternos un poquito a detalle de eso, queremos que te conozcan, queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué haces. O sea, todos te conocemos de hace mucho tiempo, pero ahorita, Pedro, ¿a qué te dedicas? Pues ahorita me acabo de graduar de las 2 maestrías que estaba estudiando. Desde diciembre ya terminé. La bestia. ¿Dos maestrías? Dos maestrías, sí. tómalo. Sí. ¿Maestrías en qué pasó? Una es en divinidad y la otra es en consejería bíblica. ¿Qué es Así cada una? ¿Cómo que qué es cada O una? sea, que más en divinidades, ¿qué es? Es en Estados Unidos el Cosas requisito divinas. de la iglesia De los presbiteriana que soy parte, te piden como requisito tener esta maestría en divinidad, donde estudias, básicamente es teología, o sea, una maestría en teología. Y la de consejería la estudié porque la verdad siempre me ha llamado bastante la atención. Consejería bíblica. Es importante resaltar esto porque hay muchísimas ramas de la consejería. Ok. Pastor, ¿eres casado? ¿Hijos? ¿Hijas? Casado, gracias a Dios. Tengo 7 años de casado y como 2 semanas. Y quería 7 hijos. Tengo 7. Para los que no saben, Juanito tocó en mi boda. Ah, claro. Mi esposo toca bajo, no sé si lo saben. 7 años ya. Yo soy Juanito, porque no sabe quién soy. Me casé acá en Mérida y con una yucateca y tenemos ahora 3 hijos. Niña de 3 y medio, Zoe. Después sigue un niño muy activo, Joshua. Él tiene 1 y medio. Medio año tiene la más pequeña, Hannah. Hannah, bella Hannah. Así es, y estoy tratando de convencer a mi esposa de uno más, pero seguro se molesta ahorita que escuche esto. Pastor, y ahora, ¿dónde estás residiendo? ¿Dónde estás trabajando? Estamos en la ciudad de Charlotte, tienen su casa. Gracias, lo sé. Yo no, porque no me dan visa. Estamos ahí en la ciudad de Charlotte. Vamos a empezar a trabajar el 21, me parece. Llego el 19. El 22, creo que es domingo. La verdad estoy un poco perdido porque ando de vacaciones. Pero en cuanto llegue a los días, empezamos a trabajar en una iglesia que está en el sur de Charlotte, en una área altamente hispana. Vamos a estar como... El título del trabajo va a ser al inicio director de evangelismo o algo así. Okay. Oye, pero cuando dices vamos a trabajar, también tu esposa se... O sea, digo vamos porque pues ya sabes que... Juntos. Todo. Sí, ella se va a sumar, aunque no le paguen. Pues. No que sea pastora, ¿no? Claro, se suma al trabajo ministerial, ¿no? Así es, un sí. apoyo.
Órale. Oye, pues es bastante interesante porque en mi poca experiencia como líder del Ministerio Juvenil, es una chambota. Sí. Es una chambota. Y yo soy digamos, de un segmento de la iglesia, una pequeña parte. Pero pastorear una iglesia, trabajar en una iglesia con 3 bebés, brother. O sea, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Cuál es, cuál es tu secreto? Pues yo algo que le digo a mi esposa es que somos Dream Team. Así es una frase que nos recordamos a cada rato para recordar eso, que tenemos que estar en sintonía en lo que pensamos, en cómo criamos a nuestros hijos. Y eso la verdad nos ha dado muchos buenos resultados en cómo cualquier trabajo. La iglesia es muy demandante, específicamente porque a veces no hay un horario como tal. La gente te va a llamar cuando tenga necesidad o quiera hablarte. Pero creo que es importante sí poner algunas barreras en cuanto a priorizar a tu familia. Algo que yo le digo a mi esposa muy seguido es: mi familia es mi primer ministerio. Okay. Y de ahí parto, ¿no? Si alguien se va a molestar conmigo, prefiero que sea alguien de la iglesia que sea alguien de mi familia. Ok, buen punto. Bastante interesante. Está padre porque se cree lo contrario, ¿no? Que primero mi trabajo y después mi familia. Pero bueno, no quiero meterme a otro tema. Sí. De repente estar en los temas y mi cabeza queda loca. Oye, Pedro, pues como escuchaste que estaba platicando Juanito, de hecho, el episodio anterior invitamos a otro amigo, en Hassan, y comenzamos a hablar de la paternidad, ¿no? Y queremos platicar de este tema aún, pero hablar de algunos desafíos contemporáneos de la paternidad y queremos platicarlo contigo. Algunos desafíos y, por ejemplo, estamos pensando que este episodio se llame El reto de la paternidad, porque no es lo mismo la paternidad ahorita que hace unos 10 años o 20 años. Puede sonar muy lógico, muy simple, pero la verdad es que los desafíos actuales sí están, pues, siendo desafiantes. O sea, sí están rompiéndole la cabeza a familias cristianas o padres que están criando hijos ahorita, pero sobre todo estamos pensando en jóvenes papás. Uh-huh. Y creo que esto es lo que queremos platicar contigo, platicar acerca de ese llamado a ser padre hoy en día. Por ejemplo, quisiera comenzar platicando, hablar de este tema. Cuando te enteraste que ibas a ser papá, ¿no? ¿En qué pensamientos te emocionaron? Pero también, ¿qué pensamientos te preocuparon, ¿no? Primero que nada, ¿cuántos años tenías cuando te dijeron, Pedro, vas a ser papá? Ese momento tenía 26 años cuando me enteré. No estabas tan joven, 26 años. No, el de la vez pasada, ese vato... 18 años. 17. 17 años. 17 años. Wow. 26 años. 26 años. Creo que es una buena edad, creo. Sí. O sea, tenía menos energía que a los 17, pero sí. Oye, bueno, pero la pregunta del pastor. Está bien. Ay, ya te contagié, ¿viste? Eso yo lo hago. Sí, ya se pregunta. Oye, bueno, esta pregunta la vuelvo a hacer, pero con esta idea que queremos platicar. Es que algunos dicen, nadie te enseña a ser papá, ¿no? Pensando en esto, ¿a ti qué preocupaciones tuviste? Pero no quiero ir solo con preocupaciones, sino también ¿qué pensamientos te emocionaron, ¿no? Sí, pues la verdad teníamos casi un año tratando de embarazarnos, entonces sí era algo que estábamos persiguiendo. Nos habíamos espantado porque creímos que iba a suceder muy rápido, ¿no? Y fuimos con una doctora y nos dijo, no, espérense, llevan un mes tratando, tienen que esperarse un poco más. Y ok, está bien. Y entonces yo estaba muy emocionado. En lo personal crecí sin mi papá en casa. A los 4 años mi papá se fue de casa, entonces, aunque sí hubo figuras paternas como mi abuelo, mis tíos, etcétera, y buenas figuras paternas, yo considero, mi papá como tal no estaba cerca. Entonces siempre anhelé tener una familia, voy a tener hijos y quiero experimentar eso que no tengo idea realmente cómo es, ¿no? Como yo le decía a mi hermano,
le digo, a pesar de que hubo figuras, vamos a decir, de hombres importantes en nuestra vida, nosotros sabemos, este es mi abuelo, este es mi tío, sabemos que no era mi papá, ¿no? Entonces es un reto porque te creas expectativas muy altas también. Entonces eso era algo que me emocionaba, ¿no? Y hasta el día de hoy me emociona. Y a la vez un miedo, ¿no? Porque dices, creo que nadie se sienta a planear su fracaso. Ni su fracaso en su matrimonio, ni su fracaso como padre. Y estoy seguro que mi papá pues tampoco planeó esto, ¿no? Fracasar como padre, pero pues este es mi miedo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede llevar a fracasar como padre? Y saber que soy humano y esto me puede últimamente llevar a esto, ¿no? Eso es, vamos a decir, mi mayor miedo. Ya. De hecho, creo que en el seminario, porque Pedro y yo estudiamos juntos, no la maestría, no las dos maestrías, sino su licenciatura. Y recuerdo que en el tiempo que compartimos también, no solo como estudiantes, sino como amigos, tenías esta peculiaridad de tu carácter de ser paternal, por decir de una manera, con tu familia que conocimos acá, que es tu hermano, y con gente que estaba cerca de ti, gente a quien tú podías cuidar, te tocó administrar recursos, te tocó a ti ser el hermano mayor aquí y cuidar la casa, ser responsable de cosas. O sea, viniste a Mérida a vivir el desafío de ser responsable de alguien más, ¿no? Entonces, y lo que estás comentando es muy padre porque está bien, nadie nos enseña a ser papás, pero todos tenemos cerca, no quiero decir todos, pero tenemos algunas experiencias o tenemos oportunidades o personas que pueden ayudarnos o pueden mostrarnos qué es la paternidad. Sin embargo, pienso también que en el caso de, bueno, todas las personas, es importante decir que no todos, eso muy padre eso que dijiste, planean su fracaso, ¿no? Pero lo que sí está cerca de nosotros es la escritura. Entonces, en ese caso, pienso que la Biblia sí nos da estas herramientas, estas verdades para poder vivir, aunque nunca lo haya hecho, la experiencia de ser padre. ¿Qué piensas de esta idea? Sí, definitivamente se maneja mucho esto de nadie te enseña a ser padre, nadie te enseña a ser adulto y en un sentido sí, ¿no? Vamos creciendo y vamos aprendiendo y es muy fácil juzgar a otros. Cuando tú no eres papá es muy fácil juzgar a otros, ¿no? Ah, mira qué mal creado su hijo. Ah, mira, Simón. ese papá seguro no. La niña anda despeinada, no le importa a su hija, ¿no? Yo lo haría mejor, ¿no? Ajá, siempre es este tipo. Y es en cualquier área. Soy yo ese. Es parte de nuestra naturaleza caída y la verdad, sí ha sido una experiencia en ese sentido que me ha ayudado a crecer en humildad en este sentido, ¿no? Pero creo que lo que más, no creo, estoy convencido que lo que más me ha ayudado y ha ayudado a mi esposa es saber que a pesar de que no hay una escuela como tal, una licenciatura para ser padre o maestría o doctorado o lo que sea, si bien haber crecido en una comunidad cristiana te ayuda porque tienes ejemplos de personas que al final del día no son perfectas y te das cuenta de ello, ¿no? Comenzando desde casa. Porque si bien papá no estuvo en casa, mamá sí estuvo, ¿no? Y tíos estuvieron cerca que eran cristianos, que son cristianos y veía cómo ellos eran padres. Pero a pesar de que tenía miedo de expectativas altas y felicidad porque ahora voy a ser padre y también miedo de no quiero fracasar, estaba muy contento y algo que me daba seguridad es que tengo la palabra y la misma palabra expresándose sobre sí misma dice que es una lámpara que alumbra nuestro camino, ¿no? Yeah. Más en este mundo, esta analogía sirve bastante en este mundo, vamos a decir, tan oscuro, cada vez más oscuro, donde todo se está confundiendo, las líneas están... definir algo cada vez es más difícil o es más ofensivo para la gente. En medio de todo esto encontramos que la misma palabra dice, yo soy una lámpara a tus pies en cualquiera de tu vida, tanto en la escuela como cuando vas a ser padre. Entonces creo que encontramos muy buenas guías en la palabra y siempre podemos volver a la palabra
cada que tengo una duda como padre, ¿no? Quiero aclarar que me llevo muy bien con mi papá, a pesar de que no estuve en casa. Me llevo muy bien con mi papá. Lo vamos a ir a visitar. Parte porque voy a Cabo después de venir a Mérida es porque quiero que De hecho, conozca a sus nietos. estuvo aquí un tiempo con nosotros. Claro, Estuvo, claro, ¿cómo sí, no? sí. Lo Ah, conocemos tú. también, ¿cómo no? Mérida tuvo el privilegio Sí, de, claro. de conocer a don Pedro A Pollorena. don Pedro Pollorena. Almorzamos aquí abajo con él, ¿cómo Ahí no? está, Sí. ahí está, pues ya Un saben. tipazo, un tipazo. Y la misma palabra me ha ayudado, por ejemplo, en mi relación con mi padre, ¿no? Que manda a honrarlo. Y esto es un mandato independientemente de lo que él haya hecho o no haya hecho. Y a la vez, cada que yo tengo una duda, sí le marco, aunque él no haya estado, que la Biblia nos llama a pedir consejo. Entonces, hablo con diferentes personas cuando tengo algunas dudas sobre cómo llevar mi paternidad, pero principalmente checo siempre que sus consejos vayan en conformidad a la Biblia. Porque aún gente que yo he considerado sabia, por ejemplo, a mucha gente que yo consideraba sabia, cuando le dije que me iba a casar, no, porque te casas, estás muy chavo, mira Bueno, que vamos a viajar por el mundo. ahorita platicamos de eso, pero recuerdo que se casó estudiando. Sí, eras estudiante, ¿no? Estamos en Era cuarto. estudiambre, Estamos así en es. cuarto. Eras estudiambre. Y creo que puedo aquí Sí. me introducir esa parte también, ya que él está tocando, la del desafío porque se casó en cuarto año de la licenciatura, Sí, ¿no? sí. Estando a 1 o 2 meses de graduarnos, todavía tenemos Sí, loco, ese ¿verdad? examen final y creo que tenemos que entregar un Un proyecto. proyecto. Sí, y Por- claro, y tomas un reto más, o sea, que es el matrimonio. Sí. Y luego, Haris, tu esposa, se embaraza cuando tú ya estabas en una maestría. Sí. Y aún estabas en otras maestrías cuando vienen los otros chiquitines. Así es. Brother, o sea, bueno, creo que yo no podría. No, sí, la verdad te lleva, la paternidad te lleva siempre a límites que tú desconoces de ti mismo, principalmente buenos, yo diría. En cuanto a organización de tiempo, no creo que soy la persona más organizada, pero si antes tenía X cantidad de tiempo para hacer algo, ahora es más reducida y entonces aprovecho mejor mi tiempo cuando era hora de estudiar, ¿no? Pero sí, entonces lo que decía es, cuando tengo alguna duda sobre la paternidad, siempre consulto sí con otras personas que considero sabias, pero también verifico que su consejo sea en conformidad a la Biblia y no sea como de cuando me iba a casar, de no, porque te vas a casar, del fin, Estás game despreciando over. tu vida, Ajá. puedes hacer más cosas. Sí. Disfruta tu juventud. Vas a arruinar tu vida. Si vas a arruinar tu vida, no te cases. Así es. Simón, pero bueno. Oye, poniendo un poquito eso que comentaba Juanito de esas decisiones que tomaste tan diferentes, ¿no? Únicas, pero como casarte estudiando y tener tus 3 hijos estudiando también, creo que presenta retos, ¿no? Sí. Para ti, por ejemplo, porque estás haciendo estas muchas responsabilidades con las que tienes que cumplir. O sea, no puedes decir o sea, lo que dijiste hace rato, voy a dejar una a medias y por cumplir otra, la idea es cumplir en todas. Pero eso te va a marcar o te marcó un desafío. Uno de los desafíos que hemos platicado, que es un desafío contemporáneo, es cuando el papá, porque estamos hablando de la paternidad del papá, disciplina a sus hijos, ¿no? O sea, el papá tiene que llegar a casa, es la idea normal que tenemos. El papá solamente llega a su casa después de trabajar y... Sí, la idea del papá, creo que lo normal es el Ajá. papá que provee, ¿no? Ujú. Es que no es incorrecto, ¿no? Que es Ajá. el papá que provee, pero... Que ya trabajó. pero como que se desajena de la parte de la educación o de la disciplina del hijo. Y la parte de la educación y disciplina le corresponde a la mamá. O cuando llega el papá y la mamá le dice, bueno, yo estuve todo el día, que tu papá te pegue. Y el papá así como que, ay, chale, o sea, ¿por qué yo, no? O sea, yo estoy trabajando, llegué y yo soy el malo. Es el verdugo. Es ¿no? el verdugo, ajá, el papá es el verdugo, ¿no? Así como que, qué terrible. Pero ¿cómo entonces hacías esto de estar estudiando, ser papá y llegar a casa y disciplinar a tus hijos? O sea, eres un papá que pega, eres un papá que regaña, eres un papá que dice, pues estoy muy cansado, o sea, la verdad, pues ¿para qué? O sea, ya cumplí. Trato de ser, de apegarme lo más que puedo a la Biblia.
No me gusta decir soy un papá que pega, porque esto depende de cómo te haya ido en la feria con tus padres, pues tú escuchas esta palabra y ya trae un bagaje, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta más usar la palabra disciplina, más que inclusive castigo, ¿no? Que se maneja mucho, porque, insisto, aún yo hubiese tenido, vamos a decir, un padre en casa creciendo, algo que a mí me ha ayudado mientras he estado estudiando teología es cuando empiezas a estudiar quién Dios es, te das cuenta que una de las personas de la Trinidad es el Padre. Ajá, entonces Dios ha sido Padre desde la eternidad pasada. No hay nadie que te pueda dar mejor consejo de cómo hacer esto que Dios mismo. ¿Y dónde está su consejo? Pues en la palabra, ¿no? Tristemente, hoy en día, desde hace años, décadas, la imagen de papá en casa se ha ido por medio de bromas, por medio de, no sé, Homero Simpson, pues es un ejemplo, ¿no? Es un bruto, es lo que no quiere ser como padre. Bueno, hay gente que dice... ¿Cómo se llama el papá de Malcolm? ¿Cómo se llama el papá de Malcolm? Hal. Ajá. Todas estas ideas del papá que es como que tonto, como que solamente... lo que decía Juan, ¿no? El desajenado, ¿no? Ajá, el desajenado, y bueno, pues ni modo, me toca ser el verdugo, y como que a veces finjo que les pego, ¡ay, grita como que te pego, y para que tu mamá esté feliz, y se acabó, ¿no? Ante esto, una vez más, vuelvo a la palabra y veo que la palabra sí habla de que Dios como nuestro Padre a sus hijos disciplina. Entonces, pero también veo que siempre esto va de la mano con misericordia, que esto siempre va de la mano con amor. No es una disciplina en un vacío. No es algo que se convierte en castigo, vaya, donde mi hijo hace una y ¿sabes qué? Te voy a dar. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Yeah. Entonces sí doy bam, como le digo a Zoe. Y de hecho le doy con el reloj, con la correa del reloj. Compre los relojes, disciplina. Antes había varas. Vara de la disciplina. Ahorita hay relojes. Sí. Y sí tenemos algunas reglas de madera en la casa, pero algo que hago en este caso, porque inclusive gente que es cristiana me ha dicho, no usa disciplina física. Pero en la Biblia vemos que específicamente la palabra dice que el que ama a su hijo con vara lo corrige. Pero también están los otros pasajes, ¿no? Como decía, que habla de la disciplina del Señor siempre viene con amor y con misericordia. De hecho, David, orando a Dios, le dice, Señor, no me disciplines en tu enojo, en tu furor, ¿no? Para que no me destruyas. Y ese pasaje precisamente Es muy bueno, es un salmo tengo buenísimo. anotado y trato de recitarlo junto con mi hija, que es a la que más disciplino, porque es la más grande. No sé si ya se lo sepa de memoria, pero yo ya, porque eso a mí me recuerda qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y cómo lo debo de hacer. Porque en mi naturaleza caída, siempre, como dicen, ¿no? La cabra agarra para el monte. Y cuando me molesto, lo que quiero no es tanto quizá que mi hija entienda, sino quizá desquitarme, ¿no? Y ahí es el peligro de la disciplina física, pero no porque algo tenga un peligro quiere decir que nos vamos a deshacer de esto, y menos si en la Biblia esto es una instrucción clara, no es una sugerencia. ¿Ustedes creen que los papás millennials van a educar a unos hijos a que no les van a pegar, con ausencia o una disciplina? Y yo pensando en papás cristianos millennials, porque creo que es un desafío. Pues yo creo que ha estado desapareciendo, evidentemente. Por ejemplo, la educación que Pedro tiene con sus hijos, es totalmente diferente. Lo platicábamos antes de empezar a grabar. O sea, tu mamá con lo primero que tenía enfrente era con lo que te iba a sonar, ¿no? Y ahora Pedro menciona, yo puedo reflexionar más bíblicamente acerca de esto, acerca de lo que está sucediendo. Yo creo que va a ir cambiando. Y aparte, se está legislando, ¿no? O sea, es otro punto también, tal vez en contra de los papás que están saliendo, nuevos papás
que pues ya no van a poder hacer esa disciplina física que hasta cierto punto, o en algunos puntos es importante. Ya no lo pueden hacer porque pues ya casi es cárcel, ¿no? O sea, porque no los Y- puedes disciplinar. Y creo que lo que dices, Pedro, es muy relevante porque pueden algunos papás cristianos, vamos a llamarle papás millennials cristianos, pensar que es infranqueable esto, ¿no? O sea, como que es irremediable, que ya no puedo disciplinar a mi hijo en público o no puedo disciplinarlo inclusive delante de familia o hasta los vecinos que ya son más, pueden ser la vecina chismosa, ¿no? Que escucha que le pegan al niño Claro. y tiene ya, actualmente ya existe todas esa legislación que le da la facilidad a otras personas de denunciar, ¿no? O sea, voy a denunciar a mi vecino porque escucho que le pego a su hijo, ¿no? Entonces, estoy pensando, ¿no? Cómo esta respuesta que dices de lo bíblico puede traer dirección, esperanza, puede traer esa luz a los papás que en algún momento de cansancio o en algún momento en donde ellos sientan la presión de no lo hagas o de me están mirando o no quiero ser el papá malo, Claro. como dije, no quiero ser el verdugo, no quisiera hacer esto, pero lo que la escritura dice es importante que para ser un papá bíblico puedas asumir este llamado de disciplinar cuando sea necesario, como bien dijiste, no movido por emociones y motivaciones incorrectas, pero es muy bueno que lo sepan papás millennials, sí millennials porque creo que es esta ideología que es un poquito más pegándola a ellos, ¿no? Porque a los papás de 10 años, como tú dijiste, o sea, ¿qué me importa lo que tengo? Te reviento. Pero, pero ahorita para los papás que están asumiendo, están viviendo Si mi eso. espalda hablara. Y creo que es una oportunidad para los que ahora nos toca ser padres, corregir en cierto sentido el pecado de nuestros padres. Les contaba yo antes de comenzar, ¿no? Que una vez mi abuelita me reventó un gancho de plástico en la espalda, ¿no? Eso no lo hizo en amor, o sea, yo estoy seguro que no lo hizo en amor, Bueno, y estoy seguro que esa no es la manera bíblica. ¿por qué lo hizo? O sea, la pregunta, ¿qué hiciste, Pedro? Algo habré hecho en ese momento. Y también, específicamente en México, yo recuerdo creciendo atrás de casa de mi abuelita, había unos niños que su mamá sí los golpeaba. O sea, era una cosa así horrible. Entonces entiendo por qué se quiere legislar y entiendo que cada vez es más difícil quizá vivir tu cristianismo. Específicamente, pues, ahorita que estamos viviendo en Estados Unidos, siempre cuando estamos en público en algún súper y alguno de mis hijos está descontrolando, no los disciplino en público, porque no quiero meterme, vamos a decir, en problemas legales. No te metan a la cárcel. Sí, no, el contexto en el que estás Sí, es no, otro, te los quitan, totalmente. sí, o te los quitan, mandan a llamar a servicios sociales o lo que sea. Qué loco. Y mi esposa al es la DIF de que... Estados Unidos. Mi esposa es la que a veces me pone su mano en el hombro y dice, hey, ¿sabes qué? Tranquilo, no le hables tan fuerte o algo así. Tu esposa te pega. Sí, me da codazos. Pero también lo otro es... uno... Y esto ya es una cuestión de sabiduría cristiana, porque en la Biblia no encontramos cuenta hasta 10 para disciplinar a tus hijos, ni instrucciones tan específicas, pero sí la Biblia habla de no reaccionar con ira, sí habla de no movernos, de no dejar que el sol se ponga si estamos enojados. Entonces, siempre que yo quiero disciplinar a alguno de mis hijos, casi instantáneamente, para mí eso es una alarma roja, ¿no? De que no lo voy a hacer de la manera correcta. Porque mi pregunta para mí mismo es ¿por qué quiero disciplinar en este preciso momento? ¿Es porque siento que me están ofendiendo a mí? ¿Es porque me está haciendo pasar una vergüenza? ¿Realmente quiero en ese momento que mi hijo entienda o mi hija entienda que lo que está haciendo está mal? Entonces, no veo, hay casos extremos también, ¿no? Pero no veo la necesidad de siempre estar corrigiendo a tu hijo en público, uno, y lo otro igual, ¿no? Mencionabas en frente de familiares que, quiero que, siempre el miedo quizá de, no quiero verme como el papá de Malcolm, ¿no? No quiero que eso piense mi familia, que soy un blandito, y tal vez a veces te ves sentado bueno, voy a disciplinar en frente de los demás a mi hijo,
o a mi hija para que vean que tienes el control, ¿no? Ajá. Y aquí algo que uno tiene que recordar, primero es, a veces lo vas a hacer mal. Ajá. Y tienes que tener la suficiente humildad para pedir perdón a tu hijo cuando te pasaste de lanza, cuando disciplinaste en ira, y es algo que mi esposa me invita a hacer porque pues, tú sabes, cuando uno peca a veces uno se da cuenta y dices, ay, no sé, ¿no? Pero es una muy buena oportunidad para igual enseñarle a mi hija, esta no es la manera de disciplinarte, lo hice mal, lo hice con ira. Entonces mi esposa regularmente es la que me dice, ay, ¿sabes qué? Lo hiciste muy pronto o te pasaste, o lo hiciste muy blando, ¿no? Porque a ella le diste solamente una vara y a tu hijo le diste 3, o sea, no, estás usando un doble estándar, los estás provocando en cierto sentido a ira por usar este favoritismo, vaya. Entonces, algo que tenemos que saber es, vamos a muchas veces a fracasar mientras estamos tratando de ejercer la disciplina bíblica, porque al final del día no somos Dios y no lo podemos hacer de manera perfecta. Pero eso también es una oportunidad para aprender y pedir perdón, ¿no? Siempre pedirle perdón a nuestro hijo o hija cuando se haga mal. Pues eso es lo que es parte de lo que creo, ¿no? ¿Qué piensas, Juan? Digo que estás aprendiendo. No, sí, sí, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo mucho. Perfecto. Que tal algún día sea papá. Así es, si Dios quiera. Oye, bueno, ya bien así como a futuro. Y tus hijos, ya vamos a pensar, sé que va a sonar muy loco eso, ¿no? De adolescentes, ¿no? Van a cosechar esta siembra de la enseñanza en casa, la enseñanza de la disciplina, la enseñanza de la paternidad bíblica, ese esfuerzo que los papás tienen ahorita es muy importante porque de afuera, lo que platicábamos con Hassan el podcast anterior es que no te van a pedir permiso para enseñarle ellos a tus hijos otras verdades, mentiras encantadoras. No te van a pedir permiso para enseñarles a tus hijos qué es una familia, qué es un papá, qué es una mamá. Entonces, creo que entre estos temas yo pienso de la paternidad masculina, ¿no? Que ahorita en nuestro contexto se mira, hay esta posmodernidad donde se están borrando ¿cómo llamarle? Estas figuras, ¿no? Inclusive estos principios bíblicos de un papá, es aquel que toma decisiones, un papá o la masculinidad asociada con guiar, la masculinidad inclusive asociada con fuerza, y no está mal. Pero actualmente hablar de esto es como, es tóxico, es malo. O sea, lo masculino se asocia con la ¿cómo se llama esto? Lo que quieren. Patriarcado. Con el patriarcado. Opresor. Exactamente, el patriarcado opresor. Entonces, lo que le estés enseñando a tus hijos ahorita, ellos realmente creo que es muy importante porque en un futuro en ellos van a cosechar esto, ¿no? ¿Cómo visualizas tú este desafío en ese momento de tan... Pues la verdad sí está cañón, es algo muy difícil. Algo que me recuerdo todo el tiempo y se lo recuerdo a mi esposa cuando está siendo difícil disciplinar, o a veces inclusive te da flojera, porque a la larga en el momento es, mi hija me acaba de desobedecer, estoy viendo la tele, realmente tengo que invertir ese tiempo, mejor lo dejo pasar y mejor se las junto y luego le doy y luego hablo con ella. Pero la cuestión acá es siempre obedecer la palabra de Dios trae bendiciones a tu vida, como padre y también como hijo, ¿no? Pero específicamente como padre, para mí un recordatorio es cuando veo así niños fuera de control, ¿no? Y es algo difícil porque mis hijos no son perfectos y también a veces están fuera de control, pero es difícil cuando me toca ver que mis hijos convivan con hijos que no tienen disciplina en ningún sentido, ¿no? Ni siquiera verbal ni de ningún tipo.
Y es el mundo en el cual mis hijos están creciendo, van a crecer y esa es la gente quizá que los va a contratar o que ellos van a contratar y van a tener relación con. Entonces es bastante, es complejo. Oro con mi esposa por mis hijos en este sentido. Pero creo al final del día también que la luz en las tinieblas resplandece. Ujú. Y que todos aquellos que han tenido quizá contacto con alguna comunidad cristiana, creo que si son honestos consigo mismos y quitan y ponen de lado sí, pero no eran perfectos, sí, pero si no se van solamente por las enseñanzas tal cual como la Biblia, ellos se pueden dar cuenta que al final del día seguir esos preceptos sí los estaba llevando por algún lugar bueno, ¿no? Y la manera en la que vives tiene consecuencias prácticas sobre tu vida. Y creo que mis hijos van a experimentar esto, van a seguirlo experimentando conforme vaya avanzando su vida. Y es más trabajo, creo yo, no seguir los preceptos bíblicos con tu hijo, porque al final del día veo algún primo o veo algún caso cercano a mí, por no decir nombres, y sí ayer o antier mi suegro me comentaba de un caso lo conocí como niño, como de 7 años, ahorita ya es un adulto y ese chavo está fuera de control, ¿no? Me comentaba el caso de un hijo de un pastor y yo decía, Chispas, no estoy haciendo este comentario con una actitud pedante y arrogante, pero definitivamente este hombre, cuando yo lo conocí cuando era un niño, todo en su casa giraba alrededor de él. O sea, la situación en la cual están no es algo que no viste venir. Okay. Ajá. Y si ellos son honestos consigo mismos y evalúan cómo crecieron a su hijo, se pueden dar cuenta que no es suficiente orar con tu hijo Ujú. o por tu hijo. Tienes que vivir la palabra con tu hijo, específicamente en la cuestión de disciplina. Porque al final del día, estaba viendo el otro día un stand-up comedian y él les decía a sus hijas, ¿no? Al final del día tienes que saber que cuando tú sales de esta casa, allá afuera el mundo te odia y va a tratar de pisarte. Y esa es vamos a decir, esa es la triste realidad en un mundo caído. O sea, al final Ujú. del día, si tú creas un ambiente irreal a tu hijo, donde no hay disciplina, donde no hay consecuencias, aún salga de este mundo postmoderno allá afuera, donde esto es lo que se trata de predicar hoy en día, de que lo que importa son tus sentimientos y vamos a derribar todos los sistemas opresores que existen. Ese sistema se autodestruye y no es compatible con la realidad. Entonces creo que mis hijos, si continuamos en este camino de crearlos en la palabra, eh, ellos van a poder ver los resultados en su vida, ¿no? Ya. Y en la vida de otros también. Creo que un libro, no recuerdo si es el de Ramsey, un libro hace ya muy antiguo hablaba me recuerdas esa palabra, esquizofrenia, ¿no? Se vuelve alguna esquizofrenia Intelectual, ajá, dicen. sí, 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 por el asunto. Me recordaste eso de, al final de cuentas, va a caer ese sistema, ¿no? No, 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 es Ujú. congruente. Al final de cuentas va a reventar y va a crear gente loca. Gente Sí. loca. Oye, Pedro, pues está muy padre, la verdad, muchas gracias. Pues, no sé, algún otro comentario sobre estos temas. Bueno, son bastantes, Sí, realmente. creo que Hay es un bastante. tema bastante extenso y Sí, sí, sí. creo que lo que comenté en algún momento contigo, pues hay principios muy buenos, ¿no? Claro. El principio es lo que nos debemos de llevar y pues hay muchos métodos, muchas Ujú. formas de hacerlo, pero los principios es lo que la Biblia dice y lo que nuestra cosmovisión cristiana tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ampliar eso y conocer lo que la Biblia dice para poder educar nosotros a los jóvenes que tenemos a nuestro cargo y tú Claro. también como pastor y como padre a tus hijos. Entonces, ¿algún comentario para ir cerrando, Pedro? Eh, algo un pasaje en el cual me enfoco desde hace tiempo cuando pensaba en mi relación con mi padre y en la relación de otras personas, padre-hijo, hijo-padre, es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y ese mandamiento tiene la promesa, ¿no? Para que tus días sean largos Ujú. sobre la tierra. Y me ponía a pensar, bueno, porque siempre me gusta cuestionar, ¿no?
Y hace algunos años me ponía a pensar, bueno, pero ¿qué hay de aquellos hijos que sí honran a sus padres y mueren, ¿no? Porque es que existen estos casos. ¿A qué se referirá la palabra específicamente sobre esto? Y es algo que yo pienso enseñar a mis hijos, y es largura de días o que vivas en la tierra días largos. No necesariamente se refiere a la cantidad, sino a la calidad. Yeah. Y eso es una enseñanza que, si eres papá y estás escuchando esto, o si deseas un día ser papá, es algo que debes de saber para tus hijos. La cuestión de largura de días es aquellos días de calidad que ellos van a vivir. Ellos van a vivir días horribles cuando salgan de casa y vayan a la universidad, o salgan de casa para ya formar su propio hogar, van a toparse con pared porque el mundo no es lo que sus padres le hicieron creer. Entonces, eso es algo que puedo agregar, ¿no? Que me gusta mucho ese pasaje, y es un ángulo que últimamente he estado mucho como meditando sobre esto, específicamente ahora que soy padre. Ya. Interesante. Bueno, pues Pastor. de mi parte, pues para finalizar, gracias Pedro, de verdad gracias, Gracias a ustedes por platicar de la paternidad y traer toda esta experiencia de vida, pero ponerla a la luz de la Escritura. Creo que poner la centralidad de la palabra es lo que necesitamos, porque es la verdad que alumbra en las tinieblas, y creo que yo me quedo esto, ¿no? Me quedo esto de cuán difícil puede ser el contexto para las generaciones que están emergiendo, cuán difícil puede ser para ellos no encontrar figuras paternas bíblicas cerca de ellos, que tal vez cada vez sea menos, pero creo que Dios es fiel y va a cuidar a su iglesia, y va a poner cerca de su iglesia también a personas que no necesariamente son sus padres, pero pueden ayudarles y guiarlos. Va a poner experiencias o líderes, o en ese caso platicábamos igual la semana pasada de cuando los líderes pueden ayudar o influir en los jóvenes con estas imágenes o figuras. No son sus papás, claro. pero van a influir en ellos también de esa manera. Pero nada va a sustituir lo que la Escritura misma puede también a alguien que tal vez no tuvo una experiencia paterna, pero pueda aprender, confiar en ellas, para que cuando si Dios los llama a ser padres o les da este privilegio, también pueden ellos descansar, que no importa que no tuvieron esa experiencia, pero encuentran en Dios, en el Padre de eternidad, esta dirección. Y creo que esto es muy, muy, muy valioso, porque pues no podemos generalizar. No todos tienen la misma experiencia como padres, Sí, claro. pero todos podemos tener la experiencia de un padre celestial. Gracias, Amén. Pedro, de verdad, muchas gracias. Pastor, Gracias a ustedes. Pastor, pues muchas gracias por tú, Pedro, por habernos acompañado, venir desde Charlotte a este episodio. A esto veniste, gracias. Gracias, Pastor. Producción, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo para este episodio. Gracias a ustedes por escucharnos o vernos en YouTube o Spotify o cualquiera de tus programas favoritos de podcast. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Adiós. Dale, bye.